ante ICF México. En el siguiente espacio les compartiremos además otros beneficios que brinda el estar afiliado ante la ICF. Actualmente existimos distintas comunidades en todo México. Existimos Comunidad Occidente, que abarcamos los estados de Jalisco, de Colima, de Nayarit. También se encuentra la Comunidad Bajío Centro, que abarca los estados de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán y Aguascalientes. También está la Comunidad Norte, con los estados de Nuevo León, Coahuila y Sonora. Chihuahua también. Y por último, está esta nueva comunidad que se ha conformado, la zona metropolitana, que se ha conformado con los estados de Ciudad de México, de Puebla, de Morelos, de Hidalgo y del Estado de México. Cada una de estas comunidades están completamente alineadas a los estándares y a las prácticas que dicta ICF México, así como ICF Global en todo el mundo. Por lo que te invito enormemente a que puedas ponerte en contacto con nosotros para apoyarte a que formes parte de una comunidad y goces de todos estos beneficios, como son lo que hacemos dentro de las comunidades. Son sesiones de aprendizaje continuo con temas relevantes en el mundo del coaching profesional, como es el que te vamos a compartir esta noche. Conocemos y repasamos cada una de las competencias del nuevo modelo que ya entrará en vigor. Además de que creamos una red de contactos con numerosos coaches, de manera que puedas crear redes de trabajo, de amistad, y así también como poder ser parte con algún puesto voluntariado que tiene disponibles ICF México, entre otros beneficios. En un momento te voy a dejar nuestros datos de contacto en el chat para poderte apoyar con tu afiliación y a que puedas formar parte de una comunidad de ICF México y puedas gozar de estos beneficios. Dando pie a lo siguiente, te quiero contar un poco acerca de la presidenta Alcira Moisés Curi, que es la actual presidenta de ICF Capítulo México, quien nos va a compartir esta temática tan interesante que muchos de nosotros nos hemos preguntado. ¿Se puede hacer coaching en momentos de pérdidas? Alcira es una coach profesional con credencial PSC por la International Coach Federation, ICF, que cuenta con más de 2,000 horas de coaching impartidas a líderes, ejecutivos y a equipos. Es mentora certificada, facilitadora y docente en programas de formación y especialización para coaches. Además de varias formaciones en coaching, tiene un diplomado en tanatología y ha sido la editora de toda la obra del doctor Luis Alfonso Reyes Zuviria, pionero de la tanatología en México y en el mundo. Es miembro y actual presidenta de ICF Charter Chapter, en donde ha participado como voluntaria desde el año 2015. Así que, bienvenida, Alcira, el espacio es todo tuyo. Muchísimas gracias, Mario. Qué bonita presentación. Gracias también a Leonor, que está ahí acompañando, y sobre todo, pues gracias a ustedes que están aquí tomándose este tiempo para compartir. Y como dijo Mario, este es un espacio para los miembros y que las comunidades pues sean para lo que ustedes elijan, para compartir, para desarrollarse, para aprender, en fin. Entonces, cuando me invitaron de la comunidad de Jalisco, que está pues tomando estas actividades, iniciando, aunque ya han tenido algunas otras, pero digamos que se está ya conformando más, con más actividades, le decía a Mario como que estará bueno que podamos compartir, que sea de valor, porque obviamente pues todos ustedes se han formado como coaches, tienen especialidades. Entonces yo quise compartir con ustedes algo que es a lo que le he dedicado muchos años. Desde hace muchos años de mi vida he tenido una relación con lo que tiene que ver con las pérdidas, después con el coaching, y es una pregunta que yo misma me hago, así es que espero que sea de valor. Y para comenzar, les quiero preguntar una cosa primero, antes que nada. ¿Tienen sus teléfonos ahí a la mano? O sea, ¿podría yo pedirles que entren en que busquen ahí en Google mentimeter.com? Porque me gustaría que, pues, que hagamos esto un poquito más interactivo.
a ver qué tal nos va. Espero que me salga, ¿ok? Entonces, adelante. Entonces, les pido de favor que abran mentimeter.com. Ay, Dios mío, espérenme porque algo hice mal. Porque no siempre la tecnología. Ok. Aquí está. Y quiero que entren con este número que está aquí puesto y me pongan qué les gustaría llevarse. O sea, por algo están aquí, algo les llamó la atención donde dijeron, se puede hacer coaching en momentos de pérdida. Entonces, me gustaría saber qué es lo que les gustaría llevarse. 43 80 31. Ese es el número. Pero ¿sabes qué, Alcira? Hay que entrar a menti.com. Ah, espérenme, sí es cierto, entré, aguántenme, ya, ahorita lo hago. Menti.com. Leo es mi asesora en este momento. Espérenme tantito porque ya estaba yo. Aquí está. Ahora sí. Listo. ¿Qué me gustaría llevarme? Y el número es, pueden escribir, espérenme tantito porque creo que algo hice mal. Ahora sí, a ver. Listo. ¿Qué me gustaría llevarme? Y 43 80 31. Vamos a ver si lo logramos. ¿Sí les aparece la posibilidad de ponerlo? Ah, súper. Entonces voy a compartir. A ver, vamos a ver si es present. Vamos a ver. Creo que aquí está. Ok, aprendizaje, herramientas de coaching. ¿Alguien más que falte poner que le gustaría llevarse? ¿No? Bueno, pues predominantemente, ok, conocimiento, respuestas. Pues parece ser que lo que la mayoría buscan en esta conversación es aprendizaje. Espero que ocurra, así es que al final pues lo podemos verificar. Y quiero hacerles otra pregunta. Quiero que entren ahora espérenme tantito, y que me contesten la siguiente encuesta. Aquí está. Ay, Dios mío, es que ya tenía como hicimos una prueba, ¿verdad? Como podrán darse cuenta, pero bueno, no importa, pueden compartir y sumar a esto. Entonces, ahora con el número, ¿están viendo la pantalla de Menti y el número? Sí, se ve muy bien. Ok, entonces es posible que contesten estas preguntas que están aquí. Y el número es el 84 61 947. Es posible hacer un proceso de coaching cuando alguien está viviendo un duelo. Yo lo puedo identificar. Cuando hay una depresión se puede hacer coaching. Creo que no está. A ver. Ahí está, ahora sí. Ok. Lo puedo identificar, o sea, digamos que la mayoría dice que sí. Cuando hay una depresión se puede hacer, ok. O sea, como podemos ver, con lo que ustedes responden, digamos que esta pregunta de, ¿es posible hacer un proceso de coaching cuando alguien está viviendo un duelo? Algunos dicen que no, otros dicen que sí, o está como a la mitad, ¿no? El porcentaje. O sea, puede que sí, puede que no. Yo lo puedo identificar
parece ser que este grupo tiene pues distinciones para poder identificar cuándo hay un duelo y no, aquí ustedes contestan que prácticamente no se puede hacer coaching cuando hay una depresión y cuando un cliente está en situaciones de cambio, está viviendo un duelo, el 75% de ustedes dicen que sí, y en este momento mis clientes requieren otro tipo de acompañamiento. Yo creo que esto es muy valioso que veamos, por lo menos en este grupo, que hay algo que hoy necesitamos que es distinto a la forma como veníamos haciendo coaching. Entonces, voy a dejar de compartir. De todas maneras, por aquí voy a estar más o menos conversando a lo largo de esta presentación. Si tienen alguna duda, algún comentario, me lo hacen saber. Así es que, dicho lo anterior, pues me gustaría comenzar con esta frase de Jim Solman, porque ante un proceso de coaching, lo que estamos teniendo enfrente como un cliente es una persona que observa desde un punto de vista, desde algún lugar en donde piensa que lo que ocurre es bueno, es malo, es difícil, no debería de estar ocurriendo. Y esta frase de él que dice que la realidad es una interpretación y por lo tanto tendríamos que analizar la clase de observador de la realidad que somos, sabiendo que la realidad no existe, solamente es un juicio. Y como coaches entendemos perfectamente lo que es un juicio, aunque no sé si lo mismo se aplica en un momento de pérdida, si lo podemos diferenciar entre una experiencia y una interpretación. Un proceso de duelo es algo que vive la gente a partir de un juicio. Entonces, ¿qué ocurre con la persona? ¿Qué creemos que ocurre con la persona? Si hablamos de que la pérdida es un juicio, ¿cuál es la relación que esa persona establece ante la falta de algo? Veamos el juicio como una relación de pérdida de algo. A veces depende lo que está ocurriendo, porque yo estoy segura que si les pregunto a cada uno de ustedes sus pérdidas, si es que las están viviendo, y me gustaría que a lo largo de esta conversación ustedes vayan pensando en su propio proceso, porque aunque somos coaches, también somos personas que estamos buscando cómo actuar, cómo relacionarnos con lo que hoy ocurre, que es un cambio demasiado grande que nos está obligando a reevaluar, a confrontar, a rediseñar aspectos de nuestra vida, relaciones y posibilidades. Entonces, ustedes piensen hoy ante algo, estoy estableciendo una relación de falta, porque eso es lo que vivimos como una pérdida. Y no todas las pérdidas significan lo mismo. En un proceso, cuando se lleva a cabo un proceso tanatológico, pareciera que la persona que llega, que nos cuenta una historia que a veces es la muerte de alguien cercano, o la pérdida de un trabajo, o terminó en una relación, pareciera que eso es la pérdida, y no es así. Siempre hay algo que para nosotros personalmente es lo que marca esta ausencia, un dolor, algo que me cambia la emocionalidad. Entonces, yo me pregunto, ¿siempre que perdemos se pasa a un duelo? Díganme algo, ¿sería de valor para ustedes que yo les comparta desde el modelo del doctor Reyes Subiría lo que es un duelo? Porque probablemente lo han oído el modelo de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es el más conocido. Es ligeramente distinto, pero quiero saber si sería de valor para ustedes que yo rápidamente mencione cuáles son estas fases que se viven a lo largo de un proceso en el cual hay una pérdida, por la cual estoy viviendo un dolor, un cambio, algo que requiere que yo
ajuste como un proceso de equilibrio, porque el duelo, primero que nada, como distinción, veámoslo como un proceso eminentemente emocional. El duelo no es una enfermedad, no es una patología. Ante la pérdida, el ser humano que significa, que interpreta, que cuenta historias, requiere hacer algunos ajustes porque la historia ya como que no sigue la deriva, el impulso que supuestamente seguía. Porque la realidad es que nunca sabemos cómo viene el futuro, pero creemos que sí. Entonces, hay un cambio y en ese cambio aparecen nuevas interpretaciones de no posibilidad y por lo tanto nuevas emociones. Entonces, el duelo es un proceso inminentemente emocional y es una reacción ante eso que yo digo que debería de haber sido de una manera distinta y es una reacción natural. No perdamos de vista que es una reacción natural y dependiendo de cómo me relacione yo con eso que se pierde, o sea, si es una relación, si fue buena, si fue mala, si fue positiva, voy a relacionarme de una manera distinta. O también de qué tan definitivo veo eso perdido. Porque entonces la forma en que yo voy a caminar este recorrido va a ser distinto. El duelo es un proceso, algo que a veces cuando estamos viviendo este dolor tan grande olvidamos, es que no siempre va a ser así y de hecho es un indicador de que es un duelo, no una depresión. Entonces sería de los primeros indicadores que yo les diría que observaran. La persona que yo tengo enfrente tiene esta emocionalidad que se mantiene a lo largo del tiempo, desde hace mucho tiempo, así o es producto de algo específico que le hizo reaccionar emocionalmente de una manera distinta, que por lo tanto irá modificándose, por eso se llama proceso del duelo, porque vas pasando por distintas emociones en diferentes momentos. En la depresión no, por ejemplo, una depresión se mantiene, una estabilidad, no hay estos picos que puede haber, salvo que haya una patología, cuando hay un trastorno, por ejemplo, bipolar, ahí vemos estos picos. Entonces, si es un duelo, se van pasando por diferentes etapas. Ahora, ¿cómo tendríamos que acompañar a la persona que se presenta ante nosotros? Pues es que puede haber una posibilidad, que eso es lo que los coaches hacemos. Pero entonces, ya dije que en un proceso de duelo, lo que va a determinar qué tipo de duelo vamos a vivir es dependiendo de cómo me relacioné con eso que se perdió y qué tan definitivo lo vivo. Ahora, si yo tengo a una persona que se presenta ante mí en un proceso de coaching, ¿cómo podría yo darme cuenta que lo que está viviendo es distinto? Ya dije que el duelo es un proceso eminentemente emocional. Es sano, no es algo que tendríamos que evitar. De hecho, cuando se evita la emocionalidad que va apareciendo en el duelo, es cuando se convierte en patológico. Las fases que se viven, y se las voy a compartir porque no quiero o sea, se las comparto para que las veamos, pero sobre todo para que entendamos que al ir pasando por ellas, tendríamos que observar a este hombre en su totalidad, a este ente bio, psicosocial y espiritual, que lo que ocurre le afecta en todas las dimensiones del ser humano. Entonces, nada más se las voy a compartir para que las exploremos brevemente. Aquí están. Déjenme ponérselas. Aquí está. Estas son las que plantea el doctor Reyes. Obviamente estoy hablando del duelo, es distinto cuando es el proceso de morir y a quien esté interesado puede explorar más y con gusto les puedo yo compartir algún tipo de bibliografía. Pero bueno, la primer fase de un duelo
es una emoción que se llama depresión, no es la enfermedad. ¿Y cómo se muestra? Pues porque la persona, el yo, se siente mutilado. Y entonces una manera de vivir esta tristeza es con negación. La doctora Kubler-Ross habla de la etapa como negación. Él no, él dice que es depresión. Y dentro de esta depresión hay negación y hay tristeza. Y ahí lo que ocurre ante esta depresión es que la persona se siente muy sola. Esta etapa tiene mucho que ver con lo que pasa con la persona en sí misma. Después, lo que siente es rabia. Esto puede ocurrir en un momento o en otro, no son secuenciales, ¿ok? Pero esta rabia es la rabia como mecanismo de defensa. Y todos son mecanismos de defensa, esta misma depresión, porque como dije, es adaptativo. La persona ante lo que vive es tan doloroso o tan inesperado o tan abrumador que la psique, la mente requiere de algún mecanismo para irse adaptando. Entonces, esta segunda fase es la rabia y se echa hacia afuera. Después de la rabia, se tendría que pasar al perdón para poder encaminarnos a lo que es el objetivo de la tanatología en el trabajo de un duelo, que es la aceptación. Se tiene que pasar por el perdón. Si no se pasa por el perdón, es difícil llegar a la aceptación. El perdón es hacia aquello, hacia lo que sentimos rabia, que puede ser otros, los médicos cuando hay una enfermedad y que la persona murió, o hacia mí misma por las fallas que cometí, por lo que no pude ver, para que lleguemos a esta aceptación que significa no resignación, no es una declaración de, bueno, pues ni modo, ya no puedo hacer nada, sino una declaración que dice, esto que ocurrió fue valioso, significativo, por eso hay tristeza, porque la tristeza nos habla de lo que es valioso, pero encuentro que la vida continúa y que es parte de los procesos de vida y que yo tengo recursos. Y lo podemos ver cuando ya la persona a veces se olvida de la tristeza, comienza a hacer planes que antes no hacía al inicio. Todo esto son algunos indicadores, pero si quieren profundizamos más. Lo que sí es importante es que veamos que estos son momentos por los que una persona que vive un duelo podría estar pasando. Y que si tenemos a una persona en coaching, pues sería un indicador de que algo ha cambiado y que tendríamos que explorar. Si hay una tristeza fuera de lo habitual, que se mantiene en algún periodo de tiempo, si hay mucho enojo en el ámbito organizacional de las empresas, es muy fácil ver la rabia, la angustia, el enojo, la frustración. A veces la gente no expresa tanto su tristeza, pero podría ser que nuestro cliente está viviendo un proceso que requiere ser acompañado de alguna manera. Entonces, estas son las etapas que marca el doctor Reyes Zuviría. Y yo te preguntaría, ¿te ha pasado? ¿Te ha pasado que alguno de tus clientes hoy esté viviendo alguna de esas etapas? ¿O tú mismo te encuentras con una tristeza que no te permite ver futuro? ¿O estás con mucho miedo? ¿O estás enojado porque no entiendes qué pasa y no sabes cómo podrías hacerte cargo y te frustra? Cualquiera de estos podrían ser algunas muestras que valdría la pena explorar. Y como es proceso emocional, se tiene que trabajar desde la emoción. No es solamente un trabajo de poner objetivos, porque lo que podría ocurrir con un cliente es que no logra moverse hacia el objetivo que tiene planteado, por ejemplo. Entonces tendríamos que hacernos cargo de acompañarlo en el diseño de emociones antes de continuar avanzando hacia un trabajo de coaching como lo entendemos, de diseño de futuro, de posibilidad, de metas y de objetivos.
Y no olvidar que la persona que tenemos enfrente es un ser que se encuentra inmerso en múltiples ámbitos, que es multidisciplinario, que también está en un sistema, por lo tanto lo que le ocurre impacta a la totalidad de su ser y tendríamos que trabajar con esa totalidad. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros saber? Primero tenemos que empezar con algunas definiciones y no quiero que esto sea como una clase muy así, clase teórica ni mucho menos, sino sobre todo que reflexionemos, porque estoy segura que ustedes tienen algunas distinciones que han oído de cuál es la diferencia entre el coaching y lo que no es coaching. Por ejemplo, la terapia. ¿En qué se enfoca? No, pues que dicen que el coaching trabaja con la persona sana y la terapia no. Y eso no es así, no es, eso son simplificaciones que a veces se quedan en una generalización y no nos dan la dimensión real de lo que podemos trabajar y por lo tanto creemos que podemos hacer coaching ante algo que no es de coaching. ¿A alguien le ha pasado eso? Que no sabe si toca coaching, si toca terapia y entonces dicen, no, pues a lo mejor sí con coaching sale. Y entonces el cuestionamiento, porque siempre tiene que ser un cuestionamiento ético, es realmente estoy invadiendo un terreno que a mí no me corresponde, estoy transgrediendo alguna línea. De hecho, recién tuvimos en nuestro lunes de ética, justamente se hablaba de esto. Cuando nosotros ya nos estamos metiendo en un terreno que no nos corresponde. Como terapia, tenemos que entender qué es esto, lo que se define, digamos, desde el punto de vista eh, médico, como esta relación que se establece entre un médico y un paciente con un modelo médico, es decir, un paradigma que dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y está buscando tratar alguna disfunción. Claramente se define la terapia así y asume que las emociones son el síntoma de algo que no está bien y que tendría que modificarse porque al paciente se le está dificultando funcionar en algún ámbito. Eso es lo que normalmente entendemos por una terapia. Y en general el objetivo que se busca en ese sentido es curar estos síntomas, ayudar a resolver los problemas, modificar algo y que mejore la calidad de vida. No es cierto que en la terapia, del tipo que sea, no se busque mejorar la vida, pero también se busca, junto con eso, el mejorar eso que se llama el problema. Y en el coaching, fundamentalmente lo que estamos buscando es mejorar la calidad de vida. No resolver esto que se llama el problema. Como coaches, nosotros no tendríamos que estar coachando el problema. Tenemos que estar acompañando a la persona en la generación de una posibilidad. Es decir, la búsqueda del coaching y de la terapia son distintas, pero no son opuestas. Entonces, la pregunta para el coach en una situación en la cual tú tienes a una persona que te está trayendo una inquietud, un cambio, no es yo puedo ayudar, sino el coaching puede ayudar. Piensen en esto. ¿Qué opinan al escuchar esto? Si tú cambias tu pregunta de yo puedo ayudar con las competencias que tengo desarrolladas como coach a el coaching puede ayudar, ¿te cambia en algo la manera de ver lo que tu cliente podría estar trayendo? ¿Qué opinan? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Qué opinan de esto? Porque la pregunta es, ¿de verdad el coaching puede ayudar en esta situación? Porque yo puedo ayudar, claro que yo puedo ayudar, pero en mi trabajo como coach, ¿es el coaching la herramienta? ¿Es el medio?
Ahora, también podríamos centrarnos en la pregunta ¿qué hacer? En lugar de qué es lo que pasa. Porque si nos empezamos a preguntar qué pasa, podríamos igual meternos en un ámbito que no nos corresponde. ¿Qué hacer? Nos lleva a ver si podríamos acompañar en este proceso. ¿Qué quisiera la persona ante esa pérdida específicamente? ¿Qué es lo que le gustaría lograr? Ya dije hace un rato, no todas las pérdidas tienen el mismo significado para cada persona. Es decir, a veces el dolor no es, por ejemplo, por la muerte, sino por la situación económica que se genera posterior a la muerte de una persona. ¿Lo han oído eso ustedes o les ha pasado? Que lo que más te preocupa no es ya, o lo que te duele mucho la muerte, pero te preocupa más cómo vas a resolver lo del dinero. O cómo vas a lidiar con la situación familiar que se suscitó posterior a el divorcio, a la pérdida de la casa, a la pérdida del trabajo. ¿Se fijan cómo no necesariamente lo evidente es lo que habría que trabajar? Y por lo tanto, el coach tendría que identificar junto con su cliente, ayudarlo a que identifique qué es eso que no le permite ver posibilidad, esperanza. Uno de los indicadores de la depresión, y aquí ya me estoy metiendo en otro punto, pero sí quiero mencionarlo porque también puede ocurrir que te llegue un cliente que lo que tiene es una depresión médica, no una depresión por un duelo. La depresión médica es una patología, es una enfermedad, es un trastorno mental que requiere un acompañamiento de un tipo distinto, multidisciplinario, requiere a veces medicación, por eso tiene que ser llevado a cabo por un médico. Y también para que sea efectiva, porque hay estudios que lo demuestran que la pura medicación tiene una efectividad de un 30%, cuando se acompaña por terapia tiene un 70% de mejoría una persona con depresión, pero puede ser que te llegue esta persona y tú dices, ¿qué pasará con esta persona que no logro que avance? Que todo lo que le pregunto, le encuentro un obstáculo. Un deprimido no ve futuro, no ve posibilidad en el futuro. La depresión como emoción puede estar localizada en un periodo de tiempo, pero luego pasa y va cambiando. El deprimido no. Entonces ese es un indicador. Cuando mi cliente no avanza y no entiendo por qué y todo a lo que se compromete no lo cumple, puede ser que lo que tiene es una depresión. Y ahí yo tendría que explorar un poco más. Primero que nada, mostrárselo, lo que yo observo, porque dice un psiquiatra que nos ha dado varias pláticas y yo respeto lo que él dice porque me parece bastante acertado, que los coaches somos los hermanitos menores de todos los profesionales de la salud, psicólogos, psiquiatras, terapeutas del tipo que sea. Que en muchas ocasiones, fíjense, yo no sé si ustedes sepan cuántos psiquiatras hay en el mundo, en México. ¿Cuántos creen que hay? Psiquiatras. Denme un número, el que se les ocurra. 5,000, dice Oscar. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 10,000. ¿10,000 o 100,000? 10,000, dice Selene. ¿Quién dice que son más? 3,500, 10,000. 12,000, la verdad. 12,000. Los números dicen que son aproximadamente 20,000. O sea, se quedaron más cortos, pero de todas maneras, pensemos 20,000 psiquiatras.
¿Cuántos habitantes somos en este país? ¿Alguien sabe cuál es el número de habitantes? 120 y quien dice que son 130. Pónganse que son 120 millones, pero son un poquito más. Y hoy son 20,000 psiquiatras. Otros 20,000 psicólogos, si te gusta, más otros 20,000 terapeutas. 100,000 especialistas graduados, formados en la atención a la salud para 120 millones de habitantes. O sea, estamos ante un problema serio, ¿no? El diagnóstico de una enfermedad mental tarda de 7 a 15 años más o menos. O sea, de aquí a que alguien te diagnostique con depresión, con algún trastorno, con alguna duelo patológico porque no pudiste lidiar con un duelo de forma sana, se van a pasar al menos 7 años. Y ese es el cliente que tenemos en la empresa. Es este jefe que es sumamente irascible y que trata a todo el mundo pésimo. O que se frustra rápidamente y abandona. No puede mantener el enfoque. O a lo mejor es esa persona que, ¿no? Pues sí. Todo eso es una sintomatología de probables problemas que se convirtieron en un trastorno mental. Los coaches hoy estamos tomando una estafeta que los psicólogos, en lugar de pelear con nosotros, deberían de agradecer porque estamos acompañando a que mucho de lo que se presenta como reto ante la vida, ante las situaciones, ante lo que ocurre normal, no se convierte en un trastorno. Por eso es tan importante que los coaches estemos preparados y podamos saber cuándo ya no nos toca a nosotros. Pero en muchas ocasiones, o a ver, díganme si esto que estoy diciendo no les hace sentido. Podrá ser que a veces lo que la gente enfrenta como reto, como dolor, como situación difícil, cuando lo puede compartir con un coach, porque es lo que tiene a mano, porque la empresa se lo pagó, porque está de moda, por lo que sea, va a evitar que se convierta en una patología. ¿Qué opinan de esto? ¿Les hace sentido? ¿No les hace sentido? ¿Qué creen? ¿Creen que podemos nosotros tomar ese lugar? ¿Tomar el lugar del psicólogo, del psiquiatra, No, dices? no toma el lugar del psicólogo, no. Ese lugar lo tienen ellos por derecho propio y lo que tienen que trabajar es muy específico y tiene que ver con una valoración, con un diagnóstico, con una sintomatología. Pero podría ser que el coach acompaña antes de que se convierta en un trastorno, por lo tanto, está evitando con un proceso de coaching trastornos de salud mental. ¿No les pasó a ustedes en algún momento que tuvieron una situación muy dolorosa, difícil, que no sabían qué hacer y que luego se convirtió en algo recurrente, algo que los atoró y que si hubieran tenido en ese momento el acompañamiento de un coach, no de un psicólogo, probablemente hubieran podido superar eso, vivirlo de una manera distinta? Yo no lo pondría tal cual en términos de un psicólogo, porque lo que viene a mi mente ahorita que te estoy escuchando es como, a veces, claro que ayuda el platicarlo con un otro. No necesariamente, en mi opinión, tendría que ser un psicólogo, porque a veces puede ser un amigo, un familiar, alguien cercano con quien a la hora que tú conversas y todo, a lo mejor él no tiene las habilidades del coach para hacerte las preguntas y todo, pero su manera de acompañar también ayuda. Entonces sí creo que, y luego terminas diciendo cosas como, ay, me descargué o ya ni me acuerdo cómo se dice esta palabra
Me desahogué, me desahogué. claro. Entonces digo, sí, sí creo que ayuda. Y entonces le vas bajando a la carga emocional, ya sea del estrés o del mal estado de ánimo o de la depresión, lo que sea. Y entonces lo vas de alguna manera regulando como para que no se convierta en un trastorno, si es que no tiene otro tipo de componentes neurológicos, químicos, etcétera, ¿no? Entonces, Claro. está interesante. Claro, Lo que estás pero planteando. ¿cuántas personas tienen esta oportunidad de compartir? Hay gente que tiene muchas personas con las que podría conversar, pero no conversa. Por lo tanto, eso que le inquieta se queda en una conversación interna que luego puede convertirse en alguna, en una depresión, en una enfermedad, un trastorno mental del tipo que sea. Por lo tanto, veamos que el coaching, y enfatizo para que no se entienda como que yo estoy diciendo que nosotros sustituimos a todas las profesiones de la salud mental. Sin lugar a dudas, no, no. Lo que sí creo es que cuando una persona está viviendo una situación retadora que surge en el momento, si un coach le acompaña a gestionar su emocionalidad, va a poder continuar avanzando, a ver posibilidad, a diseñar futuro, a reacomodar lo que tenga que reacomodar, a resignificar si es necesario, a abrazar esa pérdida con una serenidad distinta, con serenidad y no con resignación. Les voy a compartir algunos indicadores que nos pueden ayudar a identificar, fíjense. Y lo que yo les estoy compartiendo, si ustedes piensan que estoy equivocada, yo estoy totalmente abierta a lo que ustedes me quieran compartir o decir, porque yo creo que esto se construye. El coaching es una profesión muy joven. Estamos definiendo muchas de sus bases y estamos realmente explorando qué es lo que nos diferencia de otras profesiones. Por lo tanto, es un trabajo que estamos haciendo entre todos. Yo traigo este planteamiento, pero pues a ver ustedes qué dicen. Primero que nada, ser consciente de que hay algunas personas que tendrán una salud mental, ya sea temporal o permanentemente, que eso se convierte en una barrera para llevar a cabo un proceso de coaching. Por lo tanto, que el coach entienda que la incapacidad de ofrecer ayuda no es porque el coach no sea bueno, sino porque esa persona en ese momento, dada su condición específica, lo que requiere no es coaching. Por lo tanto, tiene que tener la capacidad de reconocer los signos que puedan surgir de un posible problema de salud mental. Y eso pasa por una exploración conjunta con el cliente. Preguntar, no dar por hecho. O preguntar para que él se dé cuenta que eso que él pone a veces como explicaciones o pretextos, lo que están mostrando es algo que requiere un tratamiento de otro tipo y que ni siquiera se había dado cuenta. En el caso de los duelos es muy común, por lo menos a mí me han tocado muchos casos de gente que de repente les lanzas una pregunta y lo que te responden, dices, no, espérame, ahí ya con esta pregunta inocente que yo hice de coaching, salió que hay algo que tú tienes que trabajar en un proceso distinto de terapia. Ahorita les voy a dar un ejemplo. Y en ese Obviamente, momento, Alcira, sí, discúlpame, paras la sesión completamente, ¿no? Ya al hacer esta pregunta y este indicador de la respuesta del cliente, del coachee, ves que quizás es algo más profundo, paras la sesión como coach, ¿no? En ese momento. empiezas a hacer preguntas. Oye, ¿y esto ya lo has trabajado en terapia? Les voy a dar ahorita un ejemplo. Déjame nada más acabar con estos dos más y podemos hablar de ejemplos. Conocimiento profundo de la legalidad y ética, en este caso, pues de lo que marcan nuestras leyes,
pero del país en el que tú trabajes, así como la capacidad de hacer juicios informados acordes a tu propio nivel de práctica y experiencia y lo que marca el contrato que hiciste cuando iniciaste el proceso. Por lo tanto, nosotros nos regimos por un código de ética y de lo que más enfatiza es que podamos identificar cuándo no nos corresponde a nosotros continuar o lo que la persona trae no sale con coaching. Disposición de tomar decisiones en torno a si es el coaching una solución apropiada y si no, ofrecer alternativas a nuestro cliente. Y a veces no será tan sencillo, por lo tanto hay que explorar un poco más, acompañar y nosotros acercarle algunos recursos, decir, mira, yo conozco una persona que te puede apoyar en esto, tendrías que buscar ese tipo de especialista, por lo que yo escucho, tú tendrías que ver que te hagan una valoración, oye, ¿cómo están? A veces, por ejemplo, un indicador es un cansancio que no se quita. Entonces tengo que preguntar si lo que tiene no es una enfermedad médica. Por lo tanto, como coach tengo que hacer esas preguntas. No todo son preguntas para que la persona encuentre la posibilidad, sino también para que se dé cuenta que eso que trae constantemente tiene que atenderlo. Trastornos del sueño, por ejemplo. Entonces, ante esta pregunta que tú me hacías, Mario, de tendríamos que detener, depende, porque probablemente no es lo que está trabajando tu cliente, pero sí tiene que hacerse cargo de eso. En una ocasión me dice una chica con la que estoy conversando, estamos hablando, no me acuerdo ya ni siquiera de qué era, y mi pregunta fue alrededor de si sabía de cómo eran los límites que ponía esta persona. Y yo le doy este ejemplo. Le digo, imagínate que alguien te mete la mano debajo de la falda. Era una mujer, ¿no? Entonces, y estamos en un contexto de confianza. Y le digo, ¿tú lo permitirías? Y se queda callada. Y me dice, lo que pasa es que yo sufrí abuso. Y entonces ahí es como, a ver, ya esto me excede a mí como coach. Yo traigo una pregunta hablando de límites y lo que sale es una situación de abuso. Entonces mi pregunta es, oye, ¿y esto ya lo has trabajado en terapia? Porque esto no lo podemos trabajar nosotros. Yo puedo acompañarte en lo que tú estás trabajando como tu objetivo, pero tienes que ver que esto es una situación que tienes que trabajar en otros ámbitos, no en los ámbitos del coaching. Y no tiene que ver con que yo no sea capaz. No, es que yo ahí, para eso no es el coaching lo que se requiere. ¿Qué opinan? ¿Comentarios, preguntas, reflexiones? Si llega un cliente contigo, porque en la empresa dicen que tiene un pésimo manejo de emociones, que es súper explosivo, ¿no valdría la pena explorar un poco? Lo que yo veo como disciplinas paralelas es que el coaching ante una pérdida puede acompañar en el diseño de emociones. Puedes tú poner como objetivo serenidad, tranquilidad, paz mental, identificar cuáles serían esos indicadores de que la persona lo lograría y luego acompañarlo en este ejercicio, en este hábito de ir desarrollando nuevas sensibilidades y nuevas interpretaciones que la lleven para allá. Pero requiere el acompañamiento de una persona que también le lleve a que su duelo lo transite de la manera apropiada
como el proceso que es, tomando en cuenta a este ser completo y donde se está acompañando la parte biológica, porque pensemos que ante la emocionalidad, pues hay cambio, hay cambio bioquímico, y eso tiene que ser observado por un especialista, no por nosotros, coaches. O pueden haber pérdidas que se han sumado unas a otras y que no se han podido elaborar y que requiere alguien que explore en el pasado para sanar ese dolor, resignificarlo o hacer lo que corresponda según el tipo de terapia que lleve a cabo. Y el coach puede ser un gran aliado. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Está siendo, ahora sí que voy a preguntar, como dice una de nuestras maestras, ¿está siendo de valor? ¿Les aclara un poco más cómo trabajar cuando una persona viene con una pérdida? Sí, a mí se me hace súper interesante lo que estás compartiendo, Alcira, y también entender que la pérdida no necesariamente tiene que ser en relación a una muerte, sino una pérdida de empleo, una pérdida de posición del lugar en el que ya estabas. Ay, bueno, hasta la pérdida de tu celular, ¿no? O sea, de veras. Depende, porque es simbólico. Ajá. O sea, la pérdida es un juicio. Eso pónganlo así como título. Siempre el juicio de pérdida tiene que ver con algo que yo interpreto como valioso. ¿Qué tan valioso es? Va a ser qué tan rápido me recupere yo o encuentre. Si lo vemos desde el punto de vista psicoanalítico, pensemos que es una pulsión, o sea, es la libido que ponemos en un objeto de amor, ¿no? Es como que pusimos cierta cantidad de energía en algo, la casa, el novio, el familiar, y a la hora en que esa persona se muere, esa libido tengo que ponerla en algún otro lado. Si en tu celular tienes las fotos de la boda de tu hija, pues el dolor no es por el objeto celular, es por eso que a ti te importa. No, y lo que decías, ¿no? O sea, por ejemplo, en este buen ejemplo, el valor que le das a la información. Tú hace un rato decías, a veces lloras más por la parte económica, por el que vamos a hacer ahora a partir de esta muerte, ¿no? Sobre todo cuando es alguien que vas viendo que está enfermo y está muriendo lentamente, ¿no? Pero entonces se vienen otra serie de situaciones por las que les das una interpretación, que esta es la parte que te angustia. Me gusta mucho cómo lo estás planteando, Alcira. Fíjate, por Muchas ejemplo, en el gracias. caso que tú planteas, Leo, cuando tú tienes a un familiar con una enfermedad en fase terminal, porque una persona puede ser un enfermo terminal cuando le diagnostican diabetes, pero no está en fase terminal. Son distinciones. O sea, a ti una vez que te dicen que tienes diabetes y que probablemente morirás por esta diabetes, aunque sea 20 años después, ya serías como calificado como enfermo terminal, pero la fase terminal es ese momento en el cual ya la muerte viene muy cerca y requiere de los familiares, por eso se diferencia el duelo del proceso de morir. Y si me estoy poniendo muy técnica, me lo dicen, por favor, pero creo que está bueno poder diferenciar ahí qué es lo que nos está doliendo. En el proceso de morir, lo que se vive es un duelo anticipatorio. No estás propiamente en el duelo, estás sufriendo por lo que perderás, no por lo que ya perdiste. Y tienes la posibilidad de ir haciendo algunos ajustes, de irte despidiendo, de arreglar papeles. Por eso cuando tienes el acompañamiento de un tanatólogo es importante que el tanatólogo
te vea como este ente biopsicosocial y espiritual. Desde atender la biología, que estés cómodo, que no estés con dolor, la mente, los pensamientos, lo social, todo lo relacional, porque ahí es donde luego se genera el mayor dolor, y lo espiritual. La relación con la trascendencia, con lo más grande, con el sistema, con la vida como contexto, con Dios, como le quieras tú llamar. Pero todavía no ha muerto la persona. Entonces ahí lo que va ocurriendo es distinto y se tendrá que ir atendiendo, ¿no? Que todo eso esté en orden. Pero una vez que muere la persona, cuando es una enfermedad muy larga, lo que sientes es alivio. Dices, qué bueno que ya se murió porque ya dejó de sufrir, pero me está doliendo. Y en realidad, lo que nos duele, y a ver ustedes qué opinan, pero yo puedo decírselos por experiencia propia, no me duele el que se muere, me duelo yo. ¿Quién soy yo sin esa persona? Por lo tanto, lo que se requiere para elaborar un proceso de duelo es rediseño de identidad, es un trabajo de identidad. Tú puedes acompañar a la persona. Fíjense cómo un coach ahí podría acompañar a la persona ante la pérdida. ¿Quién tendría que ser ante esta nueva realidad? ¿Quién querría ser? Y yo creo que eso es algo que me parece súper valioso si tú como coach acompañas a la persona. ¿Quién quieres ser a partir de esta nueva identidad? Porque el nido vacío, el divorcio, todo este tipo de situaciones, la jubilación, los cambios de etapas de vida, en realidad el pedido es el cambio de identidad. Y no nos detenemos a hacer un rediseño de identidad. ¿Quién soy yo hoy? Ahora que ya no soy mamá predominantemente, ahora que mi identidad ante el mundo no es la de la mamá de, o quién soy yo hoy, que ya no soy el director de recursos humanos que tenía choferes y tenía gente a su cargo, ¿no? Para cuando la llamara. ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? Eso es de coaching. Por eso el coaching de jubilación está teniendo mucho éxito de transición también. Adelante, Patricia. Sí, yo quiero comentarles algo breve, pues. Eh, mi nieta, tengo dos nietos, pero mi nieta estuvo muy grave en terapia intensiva un mes. Y esta pregunta que dices, ¿quién quiero ser ante esta nueva realidad? Yo viví, pues, digamos, el duelo porque no sabía si mi nieta iba a vivir o no iba a vivir, y el acompañamiento con mi hija. Y lo que dices, ahorita me quedó más claro el ver que cómo la parte de coach puede apoyar, porque yo veía a mi hija que se desmoronaba, literal. O sea, y era como esta parte de empoderarla, como de darle nuevas posibilidades, dentro de una realidad, ¿eh? No inventando algo que no es cierto, sino con lo que había, con lo que existe, los resultados y los avances, era como siempre estar como esta posibilidad de esperanza. Y eso a mí me fortaleció y me ayudó mucho porque yo la veía ella pues deprimida, sin ánimos de hacer nada, como viviendo el día a día, pero con mucho pesimismo. Y no te digo que yo no me sentía mal, yo me sentía muy mal y tenía mi espacio para llorar, para poderme descargar, pero no descargarme en parte de victimez, de que pobrecita de mí o qué va a pasar, sino más bien con esta parte de luchar. Te voy a decir algunas cosas, Pati, que a lo mejor no te van a gustar, pero me Bueno, encanta dime. el ejemplo que dices y escucho Ajá. varias cosas. Primero que nada, cada,
cada duelo es personal. Ok, sí, es cierto. No hay un duelo que se parezca a otro. También es cierto que vamos ejercitándonos en vivir duelos. Por lo tanto, las personas que han pasado duelos, si es que han trabajado en procesos personales, probablemente van a encontrar recursos para ante nuevos duelos. Lo que sí te puedo decir es que ante una pérdida de la magnitud, porque además es de los duelos más dolorosos, la enfermedad y la pérdida de los hijos, dentro de la tanatología y de todo lo que tiene que ver con terapia, pues sabemos que esos son de los duelos más significativos. Lo que ocurre con la persona son puras emociones, no son estados de ánimo. Esto que tú dices como negatividad, más es una emoción que un estado de ánimo, porque lo que está ocurriendo ahí es totalmente abrumador. Entonces piensa que hay como una gran secreción de bioquímicos, o sea, de gran cantidad de cortisona, de cortisol, perdón, de cortisol, de adrenalina, de norepinefrina. Todo eso alteran la Ujú. emocionalidad. Además, hay un estímulo claramente, no es algo que no esté relacionado con un hecho muy específico. En esos casos, como mamá o como abuelita, obviamente no eres coach. Tienes algunos recursos, pero estás jugando un rol que realmente no es el de coach. Es la abuelita que está sufriendo la enfermedad de la nieta, ¿no? Sí, Por lo claro, tanto, sí, sí, sí. Y perdón que te interrumpa, pero a mí me queda muy claro que con la familia claro, es otra cosa. Yo aquí tengo, mi rol, pero, esos recursos están presentes. claro, claro. No es como: "Ay, Pati la abuelita y ya, y lo demás", no, no, no. O sea, me siento muy contenta, me siento muy segura, me siento muy satisfecha porque todos los recursos que tengo me ayudan a afrontar o a tener otra actitud ante esas situaciones Claro, que yo no pensaba que iba a vivir, claro. o que me están en mi entorno y digo: "Qué padre, qué bueno", pero yo te voy a decir, yo soy más terapeuta que coach, Mm, ¿sí? okey, okey. Y me encanta lo que hago. Y ahorita me hiciste reflexionar mucho ante la posibilidad de que no pude como, no nada más dividir, esto nada más es de terapeutas, o esto, o sea, sino que hay otra posibilidad distinta de sembrar algo diferente en los clientes o en los pacientes, este, que no tarde tanto tiempo en un estado de ánimo, ¿me entiendes? Claro, claro, y justo esto que dices, Pati, me parece de lo más valioso, porque a veces a la terapia le falta un poquito de coaching, como una orientación a algún objetivo, alguna meta. Como no tienes una meta, no te mueves muy rápido, esa es mi experiencia, y si estoy diciendo algo que no es correcto, pues me hago cargo de ello. Pero yo les puedo decir, yo desde los 18 años estoy en terapia. O sea, tomé terapia a los 18 años y encontraba respuestas, me caían veintes. Si pensamos en competencias, llegaba yo a mi terapia y la competencia de creación de conciencia estaba presente. Lo que no estaba presente en mi terapia no era ni un acuerdo ni un diseño de objetivos. Entonces me caían los 20, pero luego ya no sabía qué hacer con eso. Entonces volvía a la siguiente terapia y me caía otro 20. Y recuerdo perfecto a mi terapeuta que además, dicho sea de paso, cuando yo comencé mi proceso de duelo por la enfermedad de mi hermano, que después fue por lo que yo comencé con la tanatología, recuerdo que ella no entendía nada. No entendía nada, yo me sentía cada día peor, pero ella decía, en terapia los temas, este, son como una rueda de la fortuna.
Un día la rueda de la fortuna se para y se baja la persona que está en esta de las, ¿cómo se llaman? De donde, o sea, cada uno de las sillas, ¿no? Ajá. Ajá. Y ese es el tema que tú traes, pero las otras están ahí. Y a lo mejor en la siguiente sesión se mueve y se va a bajar otra de las sillas. O sea, así, sin un objetivo hacia el cual mirar, hacia el cual responsabilizarme, hacerme cargo de cambiar mi estado de ánimo, de definir qué quiero en la vida. No, era crear conciencia, pero luego no se traducía en acciones. Probablemente esa terapeuta no tenía los recursos, pero hay algunos tipos de terapia que les falta un poquito de más orientación a la acción para transformar el nuevo observador en hábitos. Por eso hablaba yo del rediseño o diseño de identidad. ¿Quién quiero ser yo ante esto? Esto que no me gusta, esto que me duele, esto que veo como una frustración. ¿Quién quiero ser yo? ¿Ok? Ahora tendré que diseñar ese yo y hacerme cargo de que ocurra y hacerme cargo de los obstáculos y que alguien me acompañe cuando me caiga y que alguien me ayude a levantarme a partir de mirar distinto y de intentar otras cosas y de relacionarme con la equivocación de una manera distinta y de declararme aprendiz. Ante cada etapa de nuestra vida, ante cada reto, la vida nos lanza la pregunta de ¿tú qué onda con esto? ¿Qué quieres que ocurra y cómo te podrás hacer cargo? Si es que puedes hacerte cargo o declarar que pues esto te excede, no depende de ti y está bien. Y te relacionas con la vida desde la posibilidad, sabiendo que hay cosas que pues de plano no pueden cambiar. Es como si yo hoy me pongo como meta que no haya pandemia. Porque pues si yo le echo ganas, pues claro que puedo, y porque si visualizo, pues no. ¿No? Sí, no se pueden controlar. Pero sí puedo diseñar quién quiero ser Ante esta situación. ante esta situación y qué tendría que modificar en mi observador para que los estados de ánimo que me contagian las noticias, mis familiares, mis amigos, no se me peguen. ¿Qué tengo que estar observando? ¿Qué tengo que escuchar de mí? ¿Cómo lo registro en el cuerpo? Sí. ¿Qué opinan? Díganme hasta aquí cómo vamos. ¿Hay alguna? Va aclarándoseles si es posible o no hacer coaching ante este momento, que este es perfecto para hablar del tema, para saber si sí podríamos nosotros acompañar a nuestros clientes con coaching o no. Recuerden que toda pérdida es simbólica y mientras yo no logre establecer un vínculo con lo perdido sin presencia física, cuando es el caso de una muerte o por lo que ya no será, porque fíjense, el duelo también es por lo que ya no va a ser. Esta historia que yo me conté, que cuando yo estaba casada con fulanito o cuando era novia de fulanito, no, bueno, es que él y yo, no, o sea, ya me vi en la boda bailando con él y de repente ya no tengo pareja para la boda. O sea, es lo que ya no será, que todavía ni siquiera me lo puedo imaginar, no lo puedo anticipar, pero cuando ya no está, empiezo a decir, no, pero ahora ya no, esas vacaciones que hacíamos cada fin de año, esas reuniones con la familia, todo eso ya no será y eso me duele. ¿Quién seré yo ahora sin ser la novia de? ¿Quién seré yo ahora que mis hijos son personas
que tienen absoluta autonomía y que pues sí, nos vemos de vez en cuando, pero ya no puedo yo presentarme ante el mundo como la mamá de. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Nos faltan pues unos cuantos minutos, pero me gustaría pues checar si lo que venían buscando se lo están llevando y que les da más claridad de cuando tengan al cliente enfrente. En el chat, alguien que quiera compartir. Fíjense, algo que no había mencionado, pero en lo que me contestan es que recuerden que en un proceso de duelo no hay pérdida de autoestima. En la depresión sí. Por ejemplo, ese es un indicador. Cuando la persona tiene una autoestima muy baja, que en otra ocasión podríamos hablar de los juicios de confianza hacia nosotros, puede ser un indicador de depresión. No logra haber posibilidad. ¿Sabes algo, Selene? Con esto que comentas, dice Selene, me cayó el 20 de muchas emociones. Creo que estaba en la victimez, realmente me estaba llenando de culpa por emociones que no estaba dejando fluir. La culpa, desde el punto de vista tanatológico, siempre se basa en un absurdo. Siempre. Porque o hacemos lo mejor que podemos, lo que pensamos que era lo mejor, o no tenemos otra opción. La emocionalidad como reacción biológica es algo que una vez que estamos en la emoción, tenemos que aprender a gestionar ese momento. Podríamos diseñar emociones previamente. Si yo sé que ante ciertas situaciones se me disparan ciertas emociones, puedo hacer un diseño. Decir, mira, para la próxima vez que esté con mi jefe, que cuando estoy enfrente de él, ahí ya se me bloquea la mente y no puedo ni hablar, lo que voy a hacer es diseño previo. Meditación o lo que sea necesario. Tú ahí tendrías que trabajar con quien te acompañe, ¿no? Pero cuando ya estás en la emoción, ese no es el momento para hacer diseño. Ese momento es para transitar la emoción lo más rápido posible, sabiendo que es respuesta ante un juicio, por lo tanto lo que tienes que transformar es el juicio en ese momento y dejar que biológicamente toda la secreción se elimine. Mi maestro decía que las emociones son así como una mano que está saliendo de un hoyo y que empieza a salir y que tú tienes que cuando sale empujarla para abajo, porque cuando sale te atrapa. Ya ahí no hay nada que hacer. Entonces, cuando estás ante la emoción, registras el cuerpo, haces cambios físicos, te mueves para que cambie tu estado emocional y después puedes también observar qué fue lo que pasó, qué pudiste haber hecho diferente. Eso no quiere decir que las emociones sean malas. Hay momentos en que la emoción tiene que salir, pero detrás de cada emoción hay un juicio. Si yo quiero cambiar la emoción, tengo que cambiar el juicio. Tengo que cambiar la interpretación, el observador que soy. Y hay algunos juicios que están en el cuerpo, que ni siquiera son nuestros, que son familiares, que son culturales, que son sociales. Hoy yo estoy segura que si les pregunto por más coaches que seamos, hay algo de miedo para todos nosotros, que si la vacuna, que si va a salir, si no va a salir, si es buena, si es mala, eso es inevitable. Pero cómo me relaciono y cómo eso se sostiene en el tiempo, eso sí me corresponde, eso es personal. Entonces, la culpa, lo que tienes que hacer es trabajar en la aceptación. Y eso te puede acompañar
una persona, un especialista, un terapeuta, y aparte con un coach diseñar nuevos estados de ánimo. Esto que dices, Selene, yo creo que sí estaría bueno que lo trabajes con alguien, porque aquí justamente uno de los puntos que decía en la lámina que les mostré, esto que decía que ser consciente de que hay algunas personas tendrán una condición de salud temporal o permanente que no tiene que ver con la capacidad del coach, no te corresponde a ti. Y a veces tomamos el rol del rescatador. Probablemente te serviría, si es que no lo conoces, el modelo de la codependencia, que le leas un poquito este modelo del rescatador y me permites hablar de eso 2 minutitos. Este modelo dice que se llama el triángulo del drama, ¿no? En medio siempre hay un drama, una situación que es dramática. Y en una de las esquinas está la víctima, en otra esquina está el victimario y en otra está el rescatador. No voy a profundizar porque ya no nos queda tiempo. Pero si nosotros como coaches tomamos un rol de rescatador, es decir, creemos que depende de nosotros lo que ocurre con nuestro cliente, estamos en una situación que podría ser como de codependencia y no somos de ayuda. Y tenemos que trabajar con ese paradigma de creer que yo soy quien ayuda al otro a que tal o cual. Más bien acompaño en el proceso, pero la responsabilidad es del otro. No sé si respondí, Selene, pero si tienes alguna pregunta, espero que te haya servido esto, porque este tipo de situaciones donde hay, a lo mejor tú misma estás viviendo un duelo, parece ser que es como un proceso de duelo ante una pérdida, y ahí aparece la culpa, aparece la tristeza, aparece la frustración. Eso es proceso de duelo. Entonces ahí requieres el acompañamiento de una persona que te lleve en el proceso para que no se convierta en un duelo patológico donde te quedas en alguna de las etapas. Bueno, chicos y chicas, pues nos quedan 5 minutos. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Se llevan lo que venían buscando? ¿Les aclara? Si alguien quiere abrir su micrófono, en fin, para que pues cerremos el día de hoy. Yo estoy agradecidísima con ustedes que me permitan hablar de esto porque me parece valiosísimo y a mí particularmente me ha abierto muchas posibilidades el poder trabajar mis propios duelos, mis pérdidas. Hoy creo que he desarrollado algunas competencias y ya cada pérdida que he vivido, por lo menos, no me quedo tanto tiempo ahí, en la imposibilidad y en el dolor. Sí, muchas gracias, Alcira. Ha estado súper interesante lo que nos has compartido. Gracias, Leo, y gracias a Patti por compartirnos lo de tu nieta. Me alegro muchísimo y esperemos que así sea y que tu hija esté en bienestar y toda la familia, porque una situación así afecta al sistema en su totalidad, ¿no? ¿Alguien más que quiera compartir? Abrir su micrófono, ¿no? ¿Qué se llevan? Ay, yo me voy muy contenta. Fue como un parteaguas. Todas estas preguntas, todas estas reflexiones eh, son un material muy valioso para poderlo poner en práctica. Muchísimas gracias. Gracias, Patti. Y si te interesa, pues lee sobre la tanatología, lee sobre el trabajo del doctor Reyes, puedes buscar videos o seguir explorando sobre el trabajo de duelo. Gracias. Oscar, ¿querías comentar algo? Está tu micrófono cerrado. Solo complementar un poquito lo que acaba de comentar Patti. Yo me llevo la pregunta de quién quiero ser ante este cambio. Yo me llevo esa pregunta.
¿no? ¿Quién quiero ser frente a esta pérdida? Creo que es una pregunta muy poderosa que como bien dices, nos ayuda a no quedarnos, ¿no?, estáticos en este proceso. Yo me voy con eso y muy agradecido. Gracias, Oscar. Y súmale a esa, de esta pérdida, ¿cuál es la principal pérdida para mí? ¿Qué estoy perdiendo como top 10, ¿no? O sea, la que está hasta arriba. Es la tranquilidad. ¿Cuál es lo que más hoy siento que he perdido? Porque ahí tiene mucho que ver con lo que te es importante. Hay un trabajo para valores. Bueno, Mario, yo por mi parte agradecidísima por la invitación de la comunidad de Jalisco, así es que si tú quieres ya cerrar, dar alguna información de parte de ICF México, de ICF Comunidad Jalisco, yo encantada que me hayan invitado y sobre todo pues que me permitan compartir con ustedes, invitarlos a que formen parte de nuestras comunidades. Antes que nada, muchísimas gracias, Alcira. Toda la comunidad Occidente, queremos agradecerte por tu participación, por decirnos que sí a este espacio, por traer esta temática tan interesante y trascendental en nuestras sesiones del día a día como coaches profesionales. Y gracias, Alcira, de verdad, por tu tiempo, por tu pasión y dedicación en la mejora de nuestra profesión. Y también le quiero dar gracias a Patti, nuestra coembajadora, muchas gracias, Leonor Gutiérrez, nuestra coembajadora. Y no sé si nos quieras regalar algunas palabras, Leonor, de invitación a nuestra comunidad o a las diferentes comunidades que forman el capítulo de ICF México. Claro, no, gracias a ti también, Alcira, por todo lo que nos has compartido. Y bueno, nada más recordarles que como parte de ICF en las diferentes comunidades en que estamos, siempre tenemos una serie de eventos que van encaminados a toda esta mejora del coaching, que podemos aprender, tanto que podemos compartir. Hoy hemos estado más en este tema como más emocional, más de la tanatología. A veces son temas más ejecutivos. O sea, hay una gran diversidad de temas que podemos estar abarcando desde el coaching y que nos pueden ir ampliando la mirada. Bienvenidos todos. Ojalá se integren a la comunidad de ICF en las diferentes regiones donde ustedes están. Gracias por acompañarnos. Ay, me dan chance de hacer un anuncio porque se me olvidó decirles que mañana tenemos un webinar del área de educación que va a estar buenísimo y vamos a comenzar con la segunda parte de Desarrolla tu negocio de coaching, que habla de coaching, el coaching del futuro. Tendremos un encuentro, el encuentro binacional el 16 de noviembre, así es que ojalá participen. Muchas actividades, pueden entrar a nuestras redes www.icfmexico.net, la página de Facebook ICF México, así es que síganos en nuestras redes. Y ya, hice mi anuncio. Gracias. Muchas gracias. De hecho, nuevamente les dejé los datos en el chat y nos encantaría que formaran parte de nuestra comunidad o de cualquier otra comunidad de ICF México. Sería todo por esta noche. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias a todos. Muy buena noche, que descansen. Gracias, buenas noches.